Perfecto. Entonces comenzaremos con la práctica número 2, que se refiere a las diversas maneras de expresar la concentración. Y bueno, dentro de esta práctica, pues seguiremos reforzando lo que vimos en la práctica 1, que es la técnica de titulación. Por lo que yo espero que no va a ser tan larga la sesión, porque ya no voy a explicar lo que es la titulación, eso ya lo sabemos de la práctica pasada, es exactamente la misma técnica. Sin embargo, ahora lo único que va a cambiar con respecto a la anterior, si recuerdan, en el matraz teníamos al titulante y en la bureta teníamos al analito, ¿no? Aquí va a ser al revés. ¿Por qué? Porque ahora mi analito son las muestras de los 3 ácidos que preparé en la práctica pasada. Es decir, el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido cítrico, ¿no? Recuerden que preparamos esas disoluciones tomando una cierta cantidad de mis sustancias concentradas y hacíamos el procedimiento de aforo del matraz y almacenábamos nuestras disoluciones. Ahora, estas sustancias van a ser nuestro analito, ¿no? Y el titulante será el hidróxido de sodio. ¿Por qué ahora cambiamos a que fuera titulante en esta ocasión si en la práctica pasada fue analito? Pues porque ya determinamos su concentración con el biftalato de potasio, que era nuestro patrón primario. Entonces, ya hicimos este proceso que se llama normalización o estandarización del hidróxido de sodio, con lo cual ya se nos convierte en nuestro patrón secundario. Ya conocemos su concentración exacta, entonces ya lo podemos utilizar para determinar las concentraciones de otras sustancias. En este caso serán nuestros 3 ácidos. Por eso ahora el hidróxido de sodio será el titulante, ¿sí? Y lo colocaremos en la bureta. Bueno, vamos a ver unos cálculos del cuestionario previo de la práctica 2, en donde, pues bueno, vamos a revisar el concepto de concentración, que es simplemente la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, ¿ok? Tendremos unidades físicas, que son el porcentaje masa-masa, volumen-volumen o el masa-volumen, ¿no? Esto ya fue parte de lo que se revisó en Química General 1, ¿no? Con estas prácticas, por ejemplo, estas de las mezclas de los 3 componentes y determinábamos el porcentaje masa-masa, ¿no? Las demás es algo muy, muy similar, solamente que para el porcentaje volumen-volumen, en lugar de masa en gramos, estaremos utilizando el volumen en mililitros. O la combinación de ambas que me da el porcentaje masa-volumen. Y esto también se manejó, creo recordar, en la práctica 3 de General 1, que en la práctica de densidad, en donde utilizábamos precisamente la densidad para transformar el porcentaje masa-masa a porcentaje masa-volumen, ¿no? Entonces ya no nos es tan ajeno estos conceptos. Y pues tenemos las unidades químicas. Aquí pues destacamos dos, que es la molaridad, es decir, la cantidad de moles por litro de disolución, que ya las empezamos a manejar. Y pues tal vez ya hayan visto en su clase de teoría esta unidad, que es la normalidad, que se refiere al número de equivalentes de una sustancia por cada litro de disolución. Ahorita veremos algunos detalles al respecto. Y pues bueno, ya les mencioné el concepto de alícuota, que es una parte representativa de nuestra muestra a analizar. Puede ser alícuotas en estado sólido, en estado gaseoso, o incluso en estado sólido. En esta ocasión estaremos utilizando el estado líquido para tomar muestras de nuestros ácidos que preparamos la vez pasada. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que son los equivalentes y la acidez libre y total, que era parte, algunos conceptos que venían en el cuestionario previo. Para empezar, por ejemplo, tenemos aquí una reacción de disociación o de ionización del ácido clorhídrico.
Pensemos que en un inicio tenemos el ácido clorhídrico como una molécula y que al momento de combinarse con el agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a disociar en dos iones, en los iones H más y los iones cloruro. Y pensemos que en un inicio también la concentración del ácido clorhídrico era el 0.1 mol sobre litro. Nosotros sabemos que un mol de esta sustancia contiene tanto un mol de iones H más como un mol de iones cloruro. Entonces ustedes estarán de acuerdo con que esta cantidad la pueda repetir en estas dos, ¿no? Porque pues precisamente tenemos esa relación, ¿no? Un mol de HCl me genera un mol de H más y un mol de Cl menos. Entonces, la concentración que tendremos se repetirá para estos iones. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con estos números? Aquí me voy a referir más que nada a estos conceptos de acidez libre y total. Esto que vemos al inicio, este primer 0.1 mol sobre litro de ácido clorhídrico, podemos verlo como la concentración que tiene mi sustancia marcada en la etiqueta del ácido clorhídrico preparado. Entonces nosotros habremos hecho algún cálculo, habremos tomado algún volumen de mi ácido clorhídrico concentrado para poderlo aforar en un matraz volumétrico y obtener esta concentración. Entonces, ese procedimiento que nosotros hicimos para preparar estos ácidos se conoce como, pues bueno, la determinación de una concentración, en este caso de esta molécula, que es un ácido, y pues sería la concentración total de mi ácido. Entonces aquí estoy hablando de una acidez total, es decir, lo que yo estoy preparando de dicho ácido. ¿Cuál es la diferencia con la acidez libre? Esto lo vamos a profundizar mucho en la práctica número 9 o 10, no recuerdo, en donde vamos a tratar ácidos que no se disocian por completo, que son diferentes a lo que está ocurriendo aquí con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una sustancia que al combinarse en agua se disocia por completo o prácticamente por completo. Por eso podemos asegurar que cuando tenemos 0.1 mol sobre litro de ácido clorhídrico, es casi seguro que vamos a tener 0.1 mol sobre litro de iones H+. Como verán, es exactamente la misma cantidad. Entonces, la acidez total es lo que está marcado en el frasco, es decir, lo que nosotros estamos preparando. Y la acidez libre es cuánto se está disociando. Entonces, para el caso de los ácidos fuertes, es decir, que se van a disociar por completo, la acidez total será igual a la acidez libre. La acidez libre estará representada por los iones H+. Esto sucederá siempre con los ácidos fuertes. Con los ácidos débiles, eso no será así, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Cómo sabemos cuándo es un ácido fuerte y cuándo es un ácido débil? Pues existe una tablita que me hace ya directamente la clasificación. No la vamos a ver aquí en esta práctica, lo veremos ya en su momento. Pero hay 4 ácidos principales que son fuertes. Es el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico. Esos 4 ácidos son, por excelencia, los 4 ácidos más fuertes que tenemos como sustancias, ¿no? Habrá algunos otros que no son tan comunes y pues prácticamente la mayoría de los demás ácidos serán ácidos débiles, es decir, no ocurre esto, no ocurre que 0.1 mol sobre litro del ácido libere exactamente 0.1 mol sobre litro de H+, ¿no? Eso solamente ocurre para los ácidos fuertes. Y solamente en estos, la acidez total será igual a la acidez libre.
En el caso de los débiles no existirá esta igualdad. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre acidez libre y total, ¿no? Ya ahondaremos en ello más adelante. Ahora, veamos, bueno, antes de ver el ejemplo del ácido sulfúrico, veremos aquí el concepto de equivalente, ¿no? Aprovechando esta misma reacción química, esta misma reacción de disociación. Un equivalente lo podemos ver como una, ahora sí que la parte importante de la molécula, lo que en efecto va a ser susceptible de reaccionar. Cuando estamos hablando de una reacción ácido-base, mi unidad fundamental o la partícula que realmente está reaccionando es el ion H+. Porque recuerden que en una reacción de neutralización se forma agua. Es decir, estos iones H+ se van a combinar con los iones OH- de la base para formar agua. Esas son las partículas más importantes que se están intercambiando en una reacción ácido-base. Aquí los iones cloruro y los iones de sodio, del hidróxido de sodio, por ejemplo, si fuera esa base, estarían en disolución y se presentarían en forma de iones. Entonces, no se combinarían para formar cloruro de sodio. Estarían simplemente como iones disueltos. Por lo que no me interesa lo que ocurra con estos. Me interesa lo que ocurra con el H+. Entonces, aquí mi unidad base o mi partícula importante, o como lo veremos ahora, el equivalente, estará referido a la cantidad de hidrógenos de mi ácido. Entonces, un mol de cloruro de hidrógeno o de ácido clorhídrico me generará un equivalente de hidrógenos. Porque nos podemos dar cuenta desde la fórmula. El ácido clorhídrico solamente tiene un hidrógeno. Entonces, un mol de ácido clorhídrico generará un equivalente de H+. La fórmula de ácido clorhídrico tiene un hidrógeno, entonces hay un equivalente de hidrógeno. Ahora vamos a ver el caso del ácido sulfúrico. Vemos que esta molécula tiene dos hidrógenos que al momento de entrar en disolución en agua sufre lo que se conoce una doble desprotonación. Recuerden que un protón es simplemente, lo podemos representar como un H+, porque el átomo de hidrógeno es un protón en el centro y el electrón que está girando, ¿no? Y pues si solamente tenemos un protón en disolución, lo podemos representar así como H+, ¿no? Okay. Entonces, esta molécula se está desprotonando, es decir, está liberando iones H+. Entonces, tenemos en un primer paso una primera desprotonación. De esta manera, solamente un hidrógeno se disocia formando este otro ion que se llama, creo recordar que es el ion bisulfato. Entonces, el ion bisulfato, un ion bisulfato y un ion H+. Y aquí se sigue cumpliendo lo que vimos acá arriba con el ácido clorhídrico. Un mol de ácido clorhídrico me está generando un mol de H+ y un mol de ion bisulfato. Pero como tenemos presencia aquí de otro hidrógeno en el ion bisulfato, pues este ion es susceptible de otra desprotonación, conservando lo mismo que vimos anteriormente. Un mol de bisulfato generará también un mol de H+ y un mol de sulfato. Sin embargo, ¿de qué nos estamos dando cuenta si tomamos en consideración el proceso completo? Que se están generando 2 moles de iones H+. ¿Okay? Aquí si nada más hago la suma 0.1 y 0.1, entonces tendré 0.2 mol sobre litro totales para la concentración de H+. Es decir, que, aquí como lo tengo acá abajo, en el proceso ya completo, un mol de ácido sulfúrico me generará
2 moles de H+, y 1 mol de sulfato. ¿Okay? Es decir que 1 mol de ácido sulfúrico está generando 2 equivalentes de hidrógeno. Y pues nos damos cuenta desde la fórmula, ¿no? Que tiene 2 hidrógenos, entonces 1 mol de esta sustancia genera 2 equivalentes de H+. ¿Okay? Bueno, aquí ya se los pongo más claro. 1 mol de HCl genera un equivalente de H+, y 1 mol de ácido sulfúrico genera 2 equivalentes de H+. Y esto lo podemos utilizar para, bueno, como un factor de conversión para poder transformar de moles a equivalentes. Y de esta manera ya obtener estas unidades de concentración equivalentes sobre el litro. Entonces verán que es muy fácil transformar de molaridad a normalidad. Aquí estos números de moles lo transformamos a equivalentes por este tipo de factores de conversión. Claro, esto estará sujeto a la sustancia que yo estoy estudiando. No solamente será 1 o 2, dependerá cuántos equivalentes tenga la sustancia. Y de eso, bueno, con esos datos podré transformar del número de moles a número de equivalentes y determinar, obviamente, la normalidad. Veremos también un ejemplo de cálculo con datos experimentales de la práctica, cómo hacer esta parte. ¿Sí? No sé si hasta ahora haya alguna duda. No, profe. Muy bien, continuamos. Y bueno, repitiendo esto de la acidez libre y total, que está relacionada con la disociación, ahí les pongo ahí un dibujo feo con ácido clorhídrico 0.1 molar. Esto que está marcado en la etiqueta es la acidez total, ¿no? En lo que nos está marcando el recipiente, lo que pensamos que es cómo está el ácido clorhídrico 0.1 molar. Bueno, esa es la acidez total. Y la cantidad de H más liberados será la acidez libre, ¿no? Vemos que es igual porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia por completo. Perfecto, eso ya lo vimos, no hay ningún problema. Veremos aquí ejemplo de un ácido débil, por ejemplo, esto así es como representamos al ácido acético, que de igual manera preparamos una disolución 0.1 molar, entonces eso es la acidez total. Sin embargo, el ácido acético es un ácido débil, no se disocia por completo, es decir, sufre una disociación o una ionización parcial. Entonces, a partir de la acidez total, no podemos saber cuánto, de manera sencilla, claro, no podemos saber cuánto se está generando de cada uno de estos iones. Para eso tendremos que hacer algún procedimiento eh, para obtener cuál es la cantidad real con la cual se está disociando. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Eso lo haremos más adelante cuando empecemos ya a ver eh, los conceptos de equilibrio químico, ¿no? Pero bueno, les voy a poner acá los datos. Claro, ahorita no tenemos forma de saberlo, ¿no? Les pongo ya el resultado como tal, pero vean que no es lo mismo los iones H más que lo que tenemos de ácido acético. Son muy diferentes estos valores. Entonces veremos que la acidez libre, es decir, los iones H más, son diferentes a, a la acidez total, ¿no? Muy diferente, prácticamente 100 veces. Eh, hay una diferencia de 100 veces. Ok. Entonces vamos a empezar ahora con algunos cálculos del cuestionario previo, en donde me preguntan el volumen en mililitros de hidróxido de sodio. Vamos a pensar que este hidróxido de sodio es 0.1 mol sobre litro, que se requiere para neutralizar 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. Bueno, entonces recordemos que primero tenemos que plantear la reacción y la tenemos que balancear. ¿Okay? En este caso es una reacción 1-1, no tenemos ningún problema. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo?
pues partimos de lo que se gastó, de lo que tenemos de la alícuota de ácido clorhídrico para saber cuánto se va a gastar o cuánto se supone que se debe gastar del hidróxido de sodio, ¿no? Estos 10 mililitros, si pensamos que en efecto su concentración es 0.1 molar, entonces con este primer factor, es decir, al multiplicar estos 10 mililitros por la concentración, 0.1 mol sobre el litro, 0.1 mol por cada 1000 mililitros, entonces yo estoy obteniendo los moles de hidróxido de sodio. Ahora, para pasar de moles de ácido clorhídrico a hidróxido de sodio, pues recordemos la estequiometría de la reacción, que es 1 a 1, ¿no? Entonces puedo pasar de una sustancia a otra fácilmente y finalmente, con ayuda de la concentración del hidróxido de sodio, ya puedo determinar la cantidad en mililitros. Si se dan cuenta, aquí lo único que, bueno, más bien todos los números se me fueron cancelando. Aquí el 0.1 con este 0.1, aquí este 1000 con este 1000 se me fue y verán que tengo exactamente la misma cantidad en mililitros. Esto fue porque la reacción fue 1 a 1. Es decir, voy a requerir gastar 10 mililitros de hidróxido de sodio para titular o para neutralizar 10 mililitros de ácido clorhídrico, de acuerdo con lo que nos están dando de datos. Y claro, esto es pensando que mi hidróxido de sodio me haya quedado exactamente 0.1 molar. Y el ácido Profesor, clorhídrico que yo preparé, dime. una pregunta. Entonces, se puede cancelar desde el principio el 0.1 mol de ácido clorhídrico con el 0.1 mol del hidróxido de sodio? Sí, lo puedes hacer así porque es una reacción 1 a 1, ¿no? Entonces ahí ya te puedes olvidar de todos esos factores y puedes hacer, bueno, ya puedes deducir directamente que se necesitará exactamente el mismo volumen, pero solamente Ah, ok, y podemos... en las reacciones 1 a 1, ¿no? En la reacción. Ok, profesor. Entonces podríamos cancelar igual el 1000 mililitros de ácido clorhídrico con el 1000 mililitros del hidróxido de sodio. Entonces nada Así más es, multiplicar un mol de hidróxido de sodio entre un mol de ácido clorhídrico. así es, así es. Ajá. Gracias, profesor. Por nada. Perfecto. Entonces, de esta manera calculamos la cantidad de moles, de mililitros de hidróxido de sodio. Pero recuerden, pensando que las concentraciones son iguales. Ajá. 0.1 y 0.1. Si no fueran iguales las concentraciones, no podemos hacer tantas cancelaciones fácilmente. Ahí sí tendríamos que ir viendo pasito a pasito. Y claro, esto es pensando en que, bueno, vamos a utilizar el hidróxido de sodio preparado y titulado en la práctica pasada, que obviamente no será exactamente esta concentración, será un poco menor o un poco mayor, dependiendo cómo la hayamos preparado, ¿sí? Claro, veremos el cálculo correspondiente. Este sería el cálculo teórico, ¿no? Pensando que tanto mi hidróxido como mi ácido son con las concentraciones exactas, entonces voy a pensar que voy a gastar 10 mililitros. Entonces, este mismo procedimiento seguiremos para las siguientes dos preguntas, para el ácido sulfúrico y el ácido cítrico. Solamente que en esas dos reacciones, bueno, ahí les pongo ahí el dibujito, que aquí en mi matraz irá la alícuota de 10 mililitros de ácido clorhídrico y el titulante será entonces el hidróxido de sodio, con las gotas de fenolftaleína para llegar ya a la neutralización completa. Entonces, les decía que precisamente este procedimiento estaremos siguiendo para los otros dos ácidos. Veremos qué es lo que ocurre con la titulación o la neutralización de eh, ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Recuerden, planteamos nuestra reacción. Recuerden que es exactamente igual, solamente que aquí se requieren 2 moles de hidróxido de sodio por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces, parto de mi
de mi alícuota de 10 mililitros de ácido sulfúrico con esta concentración, y vean que este segundo factor es el mismo que el anterior. El único cambio estará acá, en la relación estequiométrica, porque vean que hay 2 moles de hidróxido de sodio que están reaccionando por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces, de igual manera, las concentraciones se eliminan, los volúmenes se eliminan, entonces lo único que hay que multiplicar es este volumen inicial por 2 y me queda 20 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces vean que cuando se trata de una reacción 1 a 2, en donde hay una mayor cantidad de moles del hidróxido de sodio, requeriremos de más volumen de esta sustancia, del hidróxido de sodio, para poder neutralizar al ácido sulfúrico. Y vean que esto lo puedo saber fácilmente porque las concentraciones son iguales a la anterior. Me regreso un poco. Que igual es 0.1 y 0.1. Lo mismo ocurre para el ácido sulfúrico, también es 0.1. Muy bien. Y pues será exactamente el mismo procedimiento para el ácido cítrico. Como tenemos igual mismas concentraciones, y vean que, si recuerdan, la vez pasada habíamos platicado que el ácido cítrico lo voy a representar así. Porque aquí podemos ver fácilmente que tendremos 3 equivalentes de hidrógeno, es decir, los 3 hidrógenos que estarán reaccionando con el hidróxido de sodio. Y si son ahora 3 hidrógenos, a diferencia del anterior que eran 2 hidrógenos con el ácido sulfúrico, pues ahora tendremos 3 moles de hidróxido de sodio para poder neutralizar a 1 mol de ácido cítrico. Entonces, exactamente el mismo procedimiento, entonces requeriremos 30 mililitros de esta sustancia para poder neutralizar por completo el ácido. ¿Okay? No sé si me fueron siguiendo más o menos o me regreso en algún punto. No, profe, sí. Está bien. Ok. Muy bien. Recuerden, esto lo hago cuando tengo iguales concentraciones. ¿Okay? Perfecto. Entonces, estas son las cantidades teóricas que nosotros debemos utilizar para neutralizar cada ácido. ¿No? Y esto pues ya será cuestión de que lo ajustemos a nuestra concentración exacta de hidróxido de sodio. Esto es el cálculo teórico únicamente, pero esto lo debemos ajustar a nuestra concentración exacta. ¿Okay? Ahora, si recuerdan, la vez pasada estábamos platicando sobre qué es lo que pasaba si me estoy equivocando y yo quiero repetir mis titulaciones para saber o para tener exactamente mi, mi punto final de la titulación de manera adecuada, pues llegará un momento en que se me va a acabar esta disolución, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría si no me alcanza el hidróxido de sodio para titular todos estos ácidos? Obviamente, la opción que nos queda es preparar más. Pero recuerden, si nosotros estamos preparando otra disolución de hidróxido de sodio, no la podremos utilizar directamente para titular nuestros ácidos. Antes de eso, tenemos que estandarizarla con el bifstalato. Entonces obtendremos otra concentración muy diferente que la que teníamos de nuestra disolución que se acabó. Entonces, por eso es que hay que cuidar lo que preparamos de hidróxido de sodio, porque si nos la acabamos, tendremos que preparar otra y tendremos que repetir lo que hicimos en la práctica 1 para poderlo utilizar aquí en la práctica 2. Tendremos que volver a estandarizar, tenemos que volver a determinar la concentración exacta. Y obviamente, como nos va a salir lo más probable una concentración distinta, tendremos que hacer más cálculos teóricos. Por eso es que nos conviene cuidar nuestra disolución original para que no perdamos tiempo y que desperdiciemos lo menos posible. ¿Okay? Muy bien. Otra de las preguntas del cuestionario previo era, pues, ¿cuál es la concentración en por ciento masa volumen de una disolución de ácido clorhídrico al 37% masa-masa
Y pues, tenemos su densidad, que es 1.18 gramos por mililitro. Okay. Aquí me voy a basar mucho en lo que vimos en Química General 1, en la práctica de densidad, cuando preparábamos nuestras disoluciones de azúcar. Ahí se vio una ecuación muy sencilla. Para determinar el porcentaje masa-volumen, simplemente es cuestión de multiplicar el porcentaje masa-masa por la densidad. Entonces, de esa manera, y con esa fórmula sencilla, podemos pasar de una unidad a otra. Bueno, tenemos aquí la definición del porcentaje masa-volumen, que es la masa del soluto en gramos entre el volumen de la disolución en mililitros multiplicada por 100. Y pues aquí estamos hablando del ácido clorhídrico que queremos preparar con esta concentración a partir de el porcentaje masa-masa. Vean que lo único que cambia es volumen de disolución y masa de disolución. Para esto nos sirve la densidad, para pasar de masa a volumen. Entonces, este 37% masa-masa lo represento así. Recuerden que siempre que tengamos porcentajes, pues será este número que tenemos por cada 100 totales de la sustancia. Entonces, 37 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 totales de la disolución, multiplicado por la densidad. Ahora aquí, mucho cuidado. No sé si ya se los he dicho anteriormente, si no, pues lo volvemos a establecer acá. Que la densidad siempre va a estar referida a la disolución. O sea, este número no es la densidad del ácido clorhídrico, es la densidad de la disolución de ácido clorhídrico. Entonces no vayan a confundir a quién me estoy refiriendo en esto de la densidad. Siempre va a estar referida a la disolución. Siempre y cuando no se diga que la densidad se refiere únicamente a la sustancia de interés, siempre será para la disolución. Entonces, y bueno, y lo podemos ver acá porque nos podemos estar confundiendo. Si aquí tenemos gramos de ácido clorhídrico y gramos de disolución, como estamos utilizando gramos y gramos, siempre es importante colocarle lo que les mencioné, los apellidos de las unidades. Entonces aquí puedo eliminar fácilmente gramos de disolución y me quedo con los mililitros. Y pues lo único que hago es multiplicar 37 por 1.18, me queda 43.66. El 100 lo mantengo porque, como me están pidiendo un porcentaje, pues recuerden que siempre estará la cantidad por cada 100. Entonces el 100 no lo voy a mover. Simplemente es 37 por 1.18, me queda esto, por lo que el porcentaje masa volumen es 43.66%. Entonces simplemente multiplicando masa por densidad, yo obtengo el masa volumen. Esto es repetición de lo que se vio en general 1 en la práctica de densidad. Ahora nos están pidiendo la concentración en % masa volumen, pero a partir ahora de una disolución 2 mol sobre litro. Esto es más sencillo, no utilizamos valores de densidad, simplemente utilizamos la masa molecular del ácido clorhídrico para poder pasar a las otras unidades. Aquí, ¿qué es lo que me sirve? Pues representar el 2 moles de ácido clorhídrico por litro, es decir, este valor que me están dando, 2 moles sobre litro, y el litro lo paso a mililitros. Ahí no hay ningún problema, eso ya lo hemos hecho, no pasa nada. Ahora, ustedes estarán de acuerdo con el siguiente paso, si lo expreso de esta manera, ¿no? Es decir, solamente dividí entre 10 y aquí en lugar de 1000 me quedo con 100. ¿Por qué lo hago así? Porque me están pidiendo un porcentaje. Y recuerden que siempre un porcentaje es un número por cada 100 totales. Entonces no me conviene dividir 2 entre 1000. Me conviene dejar en el denominador 100 mililitros para que no tenga que estar haciendo transformaciones de números a porcentajes, etcétera. Entonces ya lo dejo expresado por cada 100 y listo. ¿Qué es lo que me falta? Pues transformar estos moles a gramos para tener ya directamente el porcentaje masa volumen.
Entonces, esta es una técnica que les puede servir mucho para no estar teniendo que estar, bueno, que no tengan más factores a utilizar, no estar haciendo muchas reglas de tres, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente nos quitamos de un 0, es decir, aquí dividimos entre 10 y ya nos queda 0.2 entre 100. Entonces, finalmente, este número de moles de ácido clorhídrico lo pasamos a gramos. 0.2 por 36.5 me da 7.3. Este 100 lo mantengo, ¿no? Porque recuerden que me piden porcentaje, entonces será esta cantidad por cada 100. De esta manera tendremos fácilmente que hay 7.3% masa volumen en esta disolución. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estos eran, creo que eran todos los problemas que venían en el cuestionario previo. En caso de que hayan tenido alguna dificultad, pues bueno, aquí ya están estos resultados. ¿Okay? Y pues recordamos que viene también otro ejercicio, ese no lo voy a hacer, que en donde se refería a la exactitud de precisión que ya revisamos la vez pasada. Y recordamos que el porcentaje de error es el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico, ¿no? Y eso es para la exactitud, y para la precisión utilizábamos la desviación estándar. Entonces aplicamos estas dos fórmulas para los datos que vienen en el cuestionario previo y determinamos qué tan exacto y qué tan preciso es cada uno de los alumnos que venía en esa tablita de la práctica 2. ¿No? Y pues recordando que lo del tiro al blanco, para definir lo que era de exactitud y precisión, mientras más juntos y cerca estén nuestros datos, y claro, eh, qué tan cercanos estén al centro, pues seremos más exactos. ¿No? Y si están muy juntitos mis datos, entonces estaremos hablando de que mis datos son muy, muy precisos. Si están muy dispersos y alejados del centro, entonces estoy cometiendo dos errores. Estoy siendo impreciso y estoy siendo inexacto. Evidentemente, nuestro objetivo es estar en esta cuarta figura, ser precisos y exactos. ¿No? Y esto pues ya dependerá mucho de nuestro trabajo de laboratorio, que pues lamentablemente no lo podremos hacer, pero podremos estar comparando estos datos con datos de otros compañeros, con lo que yo les he estado dando como datos experimentales en cada una de las prácticas. Entonces, nada más es aplicación de estos conceptos para saber qué tan precisos y exactos fueron sus compañeros de semestres anteriores para determinar concentraciones. ¿Okay? Bueno. Y bueno, aplicaremos exactamente el mismo método de titulación de la vez pasada, en donde pues, lo primero que tenemos que hacer es lavar y endulzar nuestro material, es decir, vamos a tomar nuestras alícuotas de los ácidos con una pipeta volumétrica, y en este caso pues se trata de 10 mililitros, entonces la pipeta volumétrica será de 10 mililitros. Entonces haremos el previo lavado y endulzado de la pipeta para tomar las 3 alícuotas de 10 mililitros de cada ácido en un matraz. Ahora yo les pregunto, ¿es suficiente con que tengamos estos 10 mililitros de los ácidos o requeriremos añadir agua? ¿Esto me afectará en algo a la titulación? Ok, aquí me están diciendo en el chat que sí afectaría porque se diluye. Perfecto. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí afectaría que agregue agua o me tengo que quedar con los 10 mililitros de la alícuota? Según yo no afecta porque al final a la hora de hacer los cálculos, pues lo que importa es la cantidad, ¿no?
de del patrón primario y de lo que haya reaccionado ¿cómo se llama? Del analito. Ok. Al nosotros estar tomando alícuotas de 10 mililitros del ácido, ya estamos asegurando una cantidad de moles de dicho ácido. Entonces, si yo coloco esos 10 mililitros que, bueno, en donde yo pienso que ya hay una cierta cantidad de moles del ácido, no importa si yo agrego incluso 1 litro de agua destilada, la misma cantidad de moles va a permanecer y la misma cantidad de moles va a reaccionar con el hidróxido de sodio. No importa si me quedo con los 10 mililitros, no importa si le agrego medio litro, 1 litro o 2 litros de agua destilada, va a haber siempre la misma cantidad de moles. Y es precisamente lo que me interesa, el número de moles del ácido para saber cuánto se va a gastar del hidróxido de sodio. Entonces me voy a regresar a alguno de los cálculos anteriores. Vean que el primer paso es determinar el número de moles del ácido que está reaccionando con este primer factor, ¿no? Estos 10 mililitros lo multiplico por su concentración y obtengo el número de moles. Eso es lo que me interesa. Entonces no importa si yo estoy agregando 50, 100, 200, 1 litro de agua destilada, siempre y cuando se mantenga este número de moles, no va a variar la estequiometría, no va a variar la cantidad gastada. El hecho de que nosotros agreguemos agua destilada adicional al medio de la titulación me sirve para que nosotros podamos ver fácilmente el vire, es decir, el punto final de la titulación, para que sea más fácil identificar ese rosita o que ya me haya pasado y tengan un rosa más intenso, ¿no? Lo que me importa es el número de moles. Como yo ya sé cuánto añadí de alicota, ya no me importa si agrego o no agua. Claro, la recomendación es que agreguemos más agua para que nosotros podamos ver fácilmente este cambio de color. Es para lo único que me sirve. Claro, sí se va a diluir, por supuesto, pero yo ya conozco cuánto añadí al inicio. Entonces ya no me importa cuánta agua agregue. Si no supiera qué volumen yo tendría que poner de alicota, entonces sí me afecta el hecho de agregar agua. Pero como yo ya lo conozco, ya no me interesa. Yo ya sé cuánto va a reaccionar. Entonces por eso se tiene que agregar un poco más de agua, se recomendarán tal vez unos 20, 30 mililitros, para que haya un volumen suficiente y nosotros podamos ver fácilmente el, eh, el cambio de coloración, ¿no? De transparente a rosado. Okay. Entonces vamos a tomar 3 alícuotas de cada uno de mis ácidos, es decir, en total haremos 9 titulaciones, 3 para cada ácido. Y es aquí parte de lo que les mencionaba la vez pasada, que cada serie de 3 se recomienda que la hagan pues 3 personas distintas. Es decir, que en un mismo ácido no estemos cambiando de persona. O sea, para un ácido, una sola persona. Y evitemos estos errores que puede estar cometiendo cada uno, ¿no? Y nuestros valores sean más precisos. ¿Sí? Bueno, también haremos el lavado y endulzado de la bureta ahora con el hidróxido de sodio. Recordando que tenemos que hacer nuestro ajuste a cero, tenemos que evitar la presencia de burbujas, etcétera. Esta, siempre hay que hacer este procedimiento para la bureta, y porque la presencia de aire me puede afectar mucho en el momento de hacer mis mediciones de, de volumen de hidróxido de sodio. Aquí, pues bueno, ya les he mencionado quién es el titulante y el analito. El analito serán mis 3 alícuotas de ácido que estarán en el matraz Erlenmeyer. Y el titulante será el hidróxido de sodio, que ya está estandarizado por el diftalato de potasio. ¿Okay? Y claro, no hay que olvidar agregar las gotas de fenolftaleína, si no, pues jamás veremos el cambio de coloración. Y haremos la titulación hasta el punto final. Recuerden que siempre tenemos que llegar a un
rosa muy pálido, y pues si ya llegamos a este rosa intenso, quiere decir que ya nos pasamos. Y tendríamos que repetir la titulación tomando en consideración lo que les dije. Si nos seguimos gastando el hidróxido de sodio, tendremos que preparar más y tendremos que repetir la estandarización y obtendremos otra concentración. Entonces, ahí es más tiempo desperdiciado, ¿no? Entonces, por eso, las titulaciones de la primera práctica eran pues precisamente para eso, ¿no? Para practicar el hecho de que nosotros estemos equivocándonos al momento de titular. Ya en este momento ya no nos conviene equivocarnos tan fácil, ¿no? Porque entonces sucederán este tipo de situaciones. Y claro, ahorita lo estoy diciendo fácil, porque se darán cuenta que en el laboratorio pues estamos a contrarreloj, ¿no? Entonces si ya estamos cerca del final de la práctica y resulta que nos hace falta hidróxido de sodio, pues ya se darán cuenta que qué tan apurados estarían algunos preparando más hidróxido de sodio y aparte estandarizándolo y repitiendo las titulaciones. ¿Okay? Entonces ahí, digo, pues se dice fácil, obviamente, pero pues, el hecho es estar ahí, viendo que no nos equivoquemos, ¿no? Bueno, entonces determinaremos el volumen gastado. Claro, esto será por triplicado, uno cada repetición para cada ácido. Entonces tendremos 3 volúmenes. Así como en el ácido clorhídrico vimos que teóricamente se gastaban 10 mililitros, entonces tendremos 3 valores cercanos al 10, ¿no? Y para el ácido sulfúrico tendremos cercanos al 20 y para el ácido cítrico tendremos cercanos al 30. ¿Okay? Tendremos que calcular las concentraciones por triplicado. Ahorita veremos un cálculo con un dato experimental para que vean cómo lo hacemos, ¿no? Que esto será a partir del volumen gastado. Como ya conocemos la concentración exacta de mi hidróxido de sodio y pues yo conozco también cuánto gasté de ese mismo hidróxido, pues puedo saber cuántos moles reaccionaron de mi ácido. Y como conozco la alícuota, tengo número de moles y volumen, puedo calcular concentración. Y esto lo haré por triplicado. De igual manera, la práctica me pide transformar las unidades, es decir, de molaridad a normalidad y a porcentaje masa volumen. Y aquí estoy insistiendo en que sea por triplicado en cada paso, porque lo que muchas veces hacen algunos de ustedes es sacar el promedio del volumen gastado y ya con eso ustedes estarían ahorrando una concentración y cálculos adicionales. Pero no, aquí hay que calcular la concentración por cada uno de los volúmenes, ¿no? Y hacer la transformación para cada uno de los volúmenes. Y ya al final, ya que tenemos ahora sí todos esos datos, ya vamos a obtener el promedio. Y obviamente con la exactitud estaremos midiendo qué tan alejados estábamos del 0.1 que era nuestro objetivo. Y con la precisión estaremos viendo qué tan dispersos estarán nuestros 3 volúmenes calculados con la bureta. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver un cálculo con unos datos experimentales. Bueno, este es un ejemplo de una tabla de las que viene ahí en la práctica 2. Y bueno, voy a utilizar datos que vienen en el video de esa práctica. Pensemos que la concentración exacta de la hidróxido de sodio es este valor, 0.098. Esto se obtuvo con la estandarización a partir del bictalato de potasio de la práctica 1. Entonces vamos a pensar que nos dio esta concentración exacta. Esto es lo que estaremos colocando acá, en la concentración del titulante. Aquí en la ecuación química, pues ya completaremos la reacción, colocaremos los coeficientes si es que hay que balancear la reacción y tomaremos las 3 alícuotas de cada ácido, ¿no? Aquí, pues las alícuotas, pues ya las estaremos colocando acá, ¿no? Aquí, donde dice volumen de HCl titulado, aquí estaremos colocando 3 veces el número 10, porque fueron las 3 alícuotas que tomé.
Este volumen gastado o consumido también se los voy a dar a continuación, que pues son datos experimentales. Y como ya tenemos estos volúmenes y conocemos la concentración exacta, podremos saber muy fácilmente la cantidad en moles de de NaOH. ¿No? Simplemente expresando esta concentración, 0.098 mol por cada 1000 mililitros, multiplicado por este volumen, tendré la cantidad de, hidróxido de sodio en mol. Y como la reacción es 1 a 1, pues será el mismo valor numérico acá, en cantidad de HCl en mol de la alícuota. La relación estequiométrica es 1 a 1. Y bueno, como yo ya tengo la cantidad en mol de la alícuota y tengo el volumen de la alícuota, pues simplemente hay que dividirlos, claro, el volumen en litros para obtener la primer concentración, mol sobre litro. Ahora, ¿cuántos equivalentes hay en el ácido clorhídrico? Vemos que hay 1. ¿No? Entonces, el mismo valor será para, aquí donde dice equivalentes ácidos por litro, que es la normalidad, será el mismo valor numérico. Y el porcentaje masa-volumen, pues ya hicimos un cálculo parecido anteriormente, ¿no? En donde estos moles lo pasamos a litros, digo a gramos, y obtendremos este porcentaje. ¿No? Y ya que tenga estos tres, estos tres de cada unidad, entonces ahora sí puedo obtener el promedio, pero una vez calculada la concentración, no desde antes. Por lo que con eso ya puedo determinar también la precisión y la exactitud. La exactitud es suponiendo que mi valor verdadero, mi valor teórico, es 0.1. Vamos a ver qué tan cerca está de ese 0.1 en los datos que estoy obteniendo. Vamos a ver más a detalle. Estos son los datos experimentales que ustedes van a utilizar para hacer el informe de la práctica 2. En donde aquí esta primera tabla son las alícuotas del ácido clorhídrico. Vean que pues, el volumen de la alícuota se mantiene igual a 10. ¿Por qué? Porque recuerden que utilizamos una pipeta volumétrica de 10. Entonces ahí podremos estar prácticamente seguros de que el volumen será exactamente 10 mililitros. Y pensemos que lo que nos gastamos de hidróxido de sodio fueron estas tres cantidades. 8.7, 9 y 8.5. Recuerden que nuestro cálculo teórico era que nos gastaríamos 10 mililitros. Entonces vean que andamos un poquito alejados allí. Vamos a ver qué tan precisos y exactos fuimos al momento de preparar nuestro hidróxido de sodio. O más bien de preparar nuestro ácido clorhídrico, ¿no? Porque se supone que ya lo estandarizamos, ya conocemos su concentración del hidróxido de sodio. Entonces ahora lo que vamos a verificar es que también hicimos nuestra disolución de ácido clorhídrico. Veremos que para el ácido sulfúrico tendremos valores, estos sí se ven más bonitos estos valores. Recuerden que estábamos cercanos al 20. Entonces vemos que están bastante bien. Cosa que veremos que no está tan bien aquí con el ácido cítrico. Veremos que, bueno, el cálculo teórico nos daba 30. Y aquí tenemos 33, casi llegando al 34. Bueno, vamos a ver qué también nos está dando este ácido cítrico. Pero ya de entrada veremos que no será 0.1, obviamente, la concentración. Solamente haré un cálculo de ejemplo y ya ustedes harán los 3, 6, 7, 8 restantes. Entonces voy a hacer el primero, pensando que me gasté 8.7 mililitros con esta alícuota y siguiendo ese mismo modelo, y claro, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, ustedes harán lo correspondiente para los dos restantes y para los demás ácidos. ¿Okay? Entonces vamos a ver eso. Bueno, tenemos el ejemplo de cálculo en donde voy a estudiar la alícuota número 1 de la titulación de ácido clorhídrico, en donde se gastó 8.7 mililitros y mi concentración exacta de este hidróxido de sodio es de 0.098 mol sobre litro. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este volumen
por la concentración. Claro, recordando que aquí 0.098 mol por cada litro es igual por cada 1000 mililitros. De esta manera elimino mililitros y obtengo moles de hidróxido de sodio. Esa es la cantidad que está reaccionando. Me voy a regresar a la tabla. Esto es lo que tendría que colocar acá con esa primera multiplicación que acabo de hacer. Y colocaremos el resultado aquí en cantidad mol de NaOH. ¿Okay? Y si se dan cuenta, como la reacción es 1 a 1, entonces ese mismo número que obtuve de esta multiplicación de estos factores será lo mismo, pero para mol de HCl. Es decir, me regreso una vez más. Es lo que colocaría aquí donde dice cantidad de HCl en mol. Acá. Muy bien. Ahora, ya conozco esta cantidad en mol de HCl y ya conozco el volumen titulado, que es mi alícuota de 10 mililitros. Por lo que puedo hacer esta relación muy sencillamente. Estos 10 mililitros de la alícuota los paso a litros, porque recuerden que la molaridad está en mol sobre litro, y la concentración me queda como 0.085. Mi objetivo era llegar al 0.1. Entonces vemos que está relativamente cercano. Claro, esto lo tendremos que repetir para las otras dos alícuotas, hacer este mismo procedimiento, y ya que tenga los tres datos de concentración, ya puedo obtener el promedio. Y ese valor es el que voy a comparar para determinar la exactitud. Ahora, ya tengo esta primera unidad, que es mol sobre litro. Recuerden que hay que pasarlo a normalidad y a porcentaje masa volumen. Recordemos que de la fórmula hay un equivalente de hidrógeno, porque nada más hay un hidrógeno. Entonces, un mol de HCl genera un equivalente. Entonces, lo único que estoy cambiando es la unidad de mol, lo paso a equivalentes y vean que es el mismo valor numérico, 0.085. ¿Okay? Equivalentes sobre litro. Y finalmente, para el porcentaje masa volumen, recuerden que voy a regresar a ese ejercicio que habíamos visto sobre el porcentaje masa volumen, en donde a partir de la molaridad puedo determinar fácilmente el porcentaje masa volumen. Recuerden que 2 mol sobre litro, aquí lo expresábamos como 2 mol por cada 1000 mililitros, y simplemente dividiendo entre 10, tengo 0.2 entre 100, y pasando estos moles a gramos, yo voy a obtener el porcentaje masa volumen. Entonces no hay que olvidar este tip para transformar de una a otra. Es lo que estoy aplicando en el cálculo de porcentaje masa volumen de el ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces esto 0.085 lo expreso en 0.0085 por cada 100, y estos moles los paso a gramos. Entonces 0.0085 por 36.5 me da 0.31% masa volumen. De esta manera ya tengo las 3 unidades de concentración que me pide la tabla. Me regreso a la tabla. Ya tengo ahora sí todos estos datos para la primera alícuota. Entonces ustedes ya harán lo correspondiente para las dos alícuotas restantes, obtendrán el promedio, precisión y exactitud, y este mismo procedimiento lo harán para los dos ácidos restantes. Claro, considerando que con el ácido sulfúrico la relación estequiométrica es 1 a 2 y con el ácido cítrico es 1 a 3. En este caso fue el sencillo, en donde era la relación 1 a 1. Pero en lugar de aquí de 2, digo, en lugar de 1 de ácido hidróxido de sodio, colocaremos un 2 para el ácido sulfúrico y un 3 para el ácido cítrico. Ya siguiendo este modelo. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. Muy bien. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces con esto ya estamos listos para
para el informe de la práctica 2. Recuerden que es exactamente el mismo formato que para la práctica 1. Y recuerden, pues tenemos para entregarla hasta el día de hoy, a medianoche. Es exactamente el mismo formato. Puede ser documento, PDF o a mano. El cuestionario previo, bueno, ya vimos los cálculos teóricos, pero bueno, ya ustedes los añadirán también. En los rombos de seguridad, en este caso estaremos utilizando el hidróxido de sodio y los 3 ácidos, ¿no? Entonces serían los rombos de seguridad para esos 3 ácidos. Las tablas llenas con todos los datos, es decir, lo que les pedí que calcularan. Un ejemplo, entonces, por ejemplo, este que hicimos ahora sería el ejemplo de cálculo para el ácido clorhídrico. Ya ustedes colocarán un ejemplo para el sulfúrico y un ejemplo para el cítrico, para que no tengan que colocar todos los cálculos. ¿Okay? Vendrán ahí también las preguntas de resultados y análisis y el cuestionario final con algún otro cálculo relacionado con lo que hemos visto. Y pues anotarán las referencias cuando hayan utilizado alguna fuente. ¿Okay? Pues es el mismo formato. Y si ya vieron el documento de los videos de las diferentes prácticas, se darán cuenta que no hay video de la práctica 3, porque aparte viene marcado como un examen práctico. Nosotros no vamos a hacerlo como examen. Sin embargo, esa práctica como tal, los datos experimentales se los voy a dar el próximo viernes. Y la práctica la harán ahora sí que en estas 2 horas que tenemos, de 9 a 11. Y pues la harán en el momento y ya estaremos viendo las dudas correspondientes. Entonces, para esta práctica 3, pues les pediré el cuestionario previo, obviamente. Y además, creo que no viene en el cuestionario previo, pero investiguenme aquí, por favor, cuál es la pureza del ácido muriático y la pureza de la sosa cáustica comercial, ¿no? Porque esos datos los vamos a utilizar como, bueno, para realizar algunos cálculos. Entonces les pediré eso para la práctica 3. Y bueno, como les digo, no hay video para esa práctica, entonces tendremos que utilizar otros datos experimentales que yo ya tengo para que hagamos este ejercicio, ¿no? Y pues aparte les estará sirviendo para nuestro examen real, ¿no? Que nuestro examen parcial, que será al finalizar la práctica 5. ¿Okay? Y bueno, lo haremos en clase con datos experimentales. Muy bien. Bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo ya la sesión. No sé si haya todavía alguna duda que quede pendiente. Profe, ¿los reportes los tiene que subir solo una persona o lo tenemos que subir todo? Con una persona indicando quiénes son los integrantes del equipo, es más que suficiente.